Bienvenidos a Perspectivas del Trasfondo Judío del Nuevo Testamento, un programa diario donde examinamos las Escrituras desde una perspectiva judía distintiva del primer siglo. Les habla Silvio Parrales. Este es el programa número 14 de nuestra serie de estudios sobre cómo el mundo se prepara para dos personajes. Durante las últimas semanas hemos estado hablando de cómo el mundo está evolucionando religiosa, geopolítica, tecnológica, histórica y proféticamente, y cómo todo esto está allanando el camino para el cumplimiento de la profecía bíblica. Por ejemplo, dijimos que en el ámbito religioso, las escrituras proféticas indican que, en el fin de los tiempos, habrá un sistema religioso ecuménico mundial que operará en sintonía con el sistema político del anticristo. Este sistema religioso global estará presidido por alguien a quien la Biblia llama el falso profeta, y creemos que tendrá su sede en Roma. Por cierto, permítanme mencionar esto de nuevo, por si no estuvieron con nosotros la primera vez que lo hablamos. Cuando hablamos del falso profeta o del anticristo, por favor comprendan que son nombres en clave para los personajes que desempeñan estos roles en el drama del fin de los tiempos. En otras palabras, el falso profeta no va a tener las palabras falso profeta tatuadas en su frente o en su antebrazo. Ya sabes, el anticristo no va a tener una etiqueta que diga: este es el anticristo o bienvenido anticristo. Si te acercaras a él y le preguntaras: ¿de verdad eres el anticristo?, probablemente ni siquiera sabría de qué estás hablando. Pensaría que estás loco porque, verás, no sabemos quién es. Puede que ni siquiera él mismo sepa quién es. No sabemos cuál será su título. Podría ser el secretario general de las Naciones Unidas, o tal vez el jefe de la República Federal de Alemania, o tal vez un funcionario de la Comunidad Europea con una oficina en Bruselas. Creo que será de algún lugar del mundo mediterráneo. Pero más allá de eso, no hay mucho que podamos decir porque los detalles son imprecisos. Verás, no conocemos los detalles específicos porque la Biblia usa nombres en clave como falso profeta y anticristo. Así que no sabemos exactamente quiénes serán estas personas. Hay todo tipo de especulaciones. Sí, escucho las mismas historias que tú y entiendo que probablemente estoy en muchas de las mismas listas de correo que tú. Mucha gente dice saber quién es el anticristo. Los reformistas, hace siglos, solían decir que el Papa era el anticristo. Y ahora, ¿has oído la última teoría? Dicen que es el príncipe Carlos de Inglaterra. Durante la Segunda Guerra Mundial dijeron que era Hitler. En la década de 1970 se suponía que sería Henry Kissinger. Por eso creo que es mejor abstenerse de intentar identificar al anticristo o al falso profeta y simplemente apegarnos a la información que nos da la Biblia. Además, la Biblia no dice que debamos estar atentos al antimesías o al anticristo. Se supone que debemos estar esperando al verdadero Mesías, Yeshua, Jesús, no al anticristo, sino a Cristo. Tito capítulo 2, versículo 13 dice que debemos estar esperando la esperanza bienaventurada y la gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Muéstreme un lugar en las Escrituras donde diga que la iglesia debe estar esperando la aparición del anticristo. No dice eso. Dice que se supone que debemos estar esperando, vigilando, anticipando y orando por la venida de nuestro Señor, no por la del anticristo.
Y, sin embargo, tenemos a estas personas en el bando premilenial que pasan todo su tiempo tratando de averiguar quién es el anticristo y publicando libros sobre quién es el anticristo. Es una pérdida inexcusable de tiempo, recursos y energía, porque se supone que debemos buscar a Cristo, no al anticristo. Y nuestro principal propósito al estar aquí no es identificar al anticristo ni a ningún otro personaje profético, sino que nuestro principal propósito es ayudar a otros a conocer quién es Jesús. Él quiere que lo conozcamos y que lo demos a conocer. El resto de esto será bastante rápido, ya que hemos cubierto gran parte del tema durante la discusión de los 2 primeros puntos. Recuerden, los 2 primeros puntos fueron, en primer lugar, cómo se está preparando el mundo religiosamente. En segundo lugar, cómo se está preparando el mundo geopolíticamente. Y ahora, en tercer lugar, vamos a hablar de cómo se está preparando el mundo tecnológicamente. ¿Qué significa eso? La tecnología se relaciona con la capacidad del hombre de utilizar principios científicos para construir máquinas o artilugios que le ayuden a realizar las cosas. Recuerden, hablamos de Babilonia y de cómo los habitantes de Babel fueron los primeros en usar la tecnología y el ingenio humano para intentar independizarse de Dios. Recuerden, después del diluvio, Dios les había dicho a los israelitas que se dispersaran y poblaran la tierra. Se suponía que se dispersarían por todo el mundo conocido, pero decidieron quedarse allí, permanecer juntos en la llanura de Sinar, o lo que más tarde se conocería como Babilonia. Decidieron construir una torre que llegaría hasta el cielo. Verán, fue un acto de desafío a Dios. Y el hecho de que pudieran desarrollar un sistema de construcción que les permitiera fabricar ladrillos, a pesar de vivir en una zona de Mesopotamia donde había muy pocas rocas, piedras u otros materiales de construcción. La forma en que fabricaban ladrillos a partir de un compuesto de barro y paja era una especie de tecnología primitiva. De hecho, era un sistema de construcción muy eficaz, ya que los arqueólogos han encontrado algunos de esos zigurats que han sobrevivido durante miles de años, o al menos partes de ellos. Más tarde, los egipcios adoptaron esta misma técnica. Ahora bien, esto es lo interesante. Solo en nuestra generación hemos poseído la tecnología descrita por los profetas. En otras palabras, esta es la primera generación en la historia de la humanidad en poseer la tecnología que hace posible el cumplimiento literal de estas profecías. Piensen en ello. Nunca antes había sido posible. Les daré algunos ejemplos. Primero, ciertos eventos se describen en la profecía como presenciados por todo el mundo. En Apocalipsis capítulo 11, por ejemplo, tenemos a esos 2 testigos que creo son Enoc y Elías, que predican en las calles de Jerusalén. Y luego, en el versículo 9, mientras sus cadáveres yacen en la calle, dice que los de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres durante 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Ahora, observen el versículo 10.
Dice, y los moradores de la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas atormentaron a los moradores de la tierra. No sé cómo les suena esto, pero a mí me parece que la gente de todo el mundo verá los cadáveres de estos profetas en las calles de Jerusalén, y los moradores de la tierra se regocijarán por ellos. Dice, y la nuestra es la primera generación en la historia de la humanidad que posee tecnología satelital y de comunicaciones que hace posible que algo suceda literalmente en las calles de Jerusalén o en cualquier otro lugar del mundo, y la gente de todo el mundo puede verlo. CNN, ABC, NBC, CBS, Fox News. Las noticias mundiales se emiten por satélite a todo el mundo. Puedo sentarme en mi oficina local, Turquía o en Jerusalén, Israel o en Buenos Aires, Argentina, en cualquier parte del mundo, y ver CNN, tal como lo haces sentado ahí mismo en tu sala de estar. Déjame contarte algo gracioso. Hace unos años de nuestras giras por Israel, coincidió con los playoffs de la NBA, los playoffs de baloncesto, y noté que teníamos algunas personas en la gira que se quedaban dormidas durante el día. Simplemente no podían mantenerse despiertas en el autobús. Y finalmente, una de las esposas me dijo, escuchen, estos chicos se quedan despiertos toda la noche para ver estos playoffs de la NBA, para ver estos partidos de baloncesto. Porque cuando juegas un partido de baloncesto en Estados Unidos, si comienza, digamos, a las 7 de la noche, eso va a ser como las 2 o las 3 de la mañana. En Israel, las 2 o las 3 de la mañana. Así que cuando estés en tu habitación de hotel en Israel, viendo un partido en Estados Unidos, estarás despierto desde las 2 hasta las 4 de la mañana. Por eso estos chicos no pudieron mantenerse despiertos durante el día. Quizás digas que es para tanto, Silvio, pero piensa que aquí está la gran cosa. Un hombre hace rebotar una pelota de goma en un suelo de madera en el United Center de Chicago, en el Alamo Dome de San Antonio o donde sea, y produce un sonido particular. Y gracias al milagro de las comunicaciones por satélite, la gente del otro lado del mundo, a 8, 9, 10 u 11,000 millas de distancia, no solo puede oír el sonido, sino que puede ver a ese hombre botando la pelota con solo una fracción de segundo de retraso. Es casi como estar allí y verlo botar la pelota. Sin embargo, estás a medio mundo de distancia. Piensa que la nuestra es la primera generación en la historia del mundo en poseer esta tecnología o algo similar. Eso permite a la gente de un lado del mundo ver algo del otro mientras sucede. ¿Sabes qué nos ha pasado? Te lo diré. Vivimos en este mundo de alta tecnología con computadoras. La traducción en tiempo real ha recorrido un largo camino desde los primeros esfuerzos de traducción automática de mediados de la década de 1900, que solo ofrecía traducciones de texto básicas. En la actualidad, la inteligencia artificial nos ayuda a traducir texto y voz al instante en tiempo real. Herramientas como Google Translate, Microsoft Translator y SmartLink Translate están integradas en nuestros teléfonos inteligentes y son capaces de traducir la comunicación en cientos de idiomas diferentes. Estas aplicaciones de traducción en tiempo real permiten a empresas, viajeros e incluso usuarios ocasionales superar las barreras lingüísticas, ya sea traduciendo reuniones en vivo
contenido de redes sociales, conferencias virtuales o interacciones de servicio al cliente, la traducción en tiempo real hace que la comunicación global sea accesible para todos. Y todas esas cosas. Actualmente tú me escuchas en tu propio idioma, pero en el Medio Oriente me escuchan en su propio lenguaje, simultáneamente en varios idiomas. En español, inglés, francés y por supuesto en hebreo. Nos hemos acostumbrado a poder hacer estas cosas. Ni siquiera nos detenemos a pensar en lo milagroso que es poder hablar con alguien al otro lado del mundo. Algo que era imposible hace tan solo 100 años. Sin embargo, hoy lo damos por sentado. Así que por primera vez en la historia de la humanidad, nuestra generación cuenta con la tecnología necesaria para hacer posible el cumplimiento literal de estas profecías. Cuando la Biblia dice que todo el mundo observará, mientras el anticristo hace estas cosas durante la tribulación, bien podría significar exactamente lo que dice. Bueno, hoy se nos acabó el tiempo. Espero que nos acompañen la próxima vez, ya que terminaremos esta serie y luego pasaremos a otro tema. Pero aún tenemos algunas cosas que decir, así que espero que estén aquí. Ha sido un placer tenerlos con nosotros hoy y espero que nos acompañen en el próximo programa. Hasta entonces, les habla su amigo Silvio Parrales. Que Dios los bendiga.